Un hombre misterioso aparece en una feria de Córdoba y cambia para siempre el destino de 3 hermanas abandonadas por su padre. Lo que descubre en su cortijo transformará a toda una familia y revelará secretos que llevan décadas enterrados en los olivares andaluces. Antes de continuar con esta historia emocionante, me gustaría pediros que deis like a este vídeo y os suscribáis a nuestro canal. Así nos ayudáis a seguir trayendo historias cautivadoras como esta y no os perdéis ninguna de nuestras narraciones. No os olvidéis también de contarme en los comentarios desde qué ciudad estáis viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El polvo levantado por los cascos de las mulas se mezclaba con el aroma a azahar que flotaba sobre la feria dominical de Córdoba. Entre los puestos de aceitunas y quesos manchegos, 3 jóvenes permanecían inmóviles como estatuas de sal, sus vestidos descoloridos contrastando con la alegría que las rodeaba. Rocío Herrera, de 19 años, mantenía sus brazos protectores alrededor de sus hermanas menores, mientras su padre negociaba con gestos desesperados ante un grupo de hombres. «Son buenas muchachas, trabajadoras como ninguna», mentía el hombre con voz temblorosa. «La mayor sabe coser y cocinar, la del medio tiene mano para las plantas, y la pequeña, esa tiene letras, sabe leer mejor que el cura del pueblo». Rocío apretó los dientes. Cada palabra de su padre era una puñalada que confirmaba lo que ya sabía. Después de años de borracheras y deudas, finalmente había decidido deshacerse de ellas como si fueran ganado en el mercado. Remedios, de 17 años, temblaba contra su costado, mientras que Milagros, apenas cumplidos los 15, aferraba un libro gastado contra su pecho como si fuera un escudo. «¿Cuánto pides por las 3?» La voz grave cortó el aire como una navaja. Un hombre alto, de unos 50 años, se acercaba con paso firme. Su sombrero cordobés proyectaba una sombra sobre un rostro curtido por el sol, pero sus ojos grises brillaban con una tristeza que Rocío reconoció inmediatamente. Era la misma que veía en el espejo cada mañana. «Don Francisco», murmuró alguien entre la multitud. «Es Francisco Jiménez, el del cortijo de los olivares». El padre de las muchachas se irguió, oliendo la oportunidad como un buitre huele la carroña. «Para usted, don Francisco, un precio especial. Son mis propias hijas, criadas con mimo». «Mentira», sisó Rocío por lo bajo, pero lo suficientemente alto para que el extraño la oyera. Don Francisco la miró directamente por primera vez, y algo en esa mirada la desarmó completamente. No había lujuria ni crueldad, solo una pena profunda que parecía reflejar la suya propia. «No pregunto por el precio», dijo finalmente don Francisco, sacando una bolsa de cuero de su chaqueta. «Pregunto si ellas están dispuestas a venir conmigo». El silencio que siguió fue tan espeso que parecía tangible. Rocío sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Nadie jamás les había preguntado qué querían, ni su padre, ni los hombres que venían por las noches a cobrar deudas, ni siquiera el párroco, cuando intentaba convencerlas de que era su deber cristiano obedecer sin rechistar. «¿Y si no queremos?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. Su padre la abofeteó con tanta fuerza que el chasquido resonó por toda la feria. «Maldita descarada, pide perdón ahora mismo». Pero don Francisco había alzado una mano, deteniéndolo. «En mi cortijo, nadie alza la mano a una mujer. Jamás». Su voz era suave, pero había acero en ella. «Muchacha, tienes todo el derecho del mundo a preguntar, y yo tengo la obligación de responderte con honestidad». Se quitó el sombrero, revelando cabello canoso peinado hacia atrás y líneas profundas alrededor de sus ojos. «Me llamo Francisco Jiménez. Tengo un cortijo a las afueras de la ciudad, con olivares que han estado en mi familia durante generaciones. Vivo solo con mis 3 hijos, todos adultos, y necesitamos que alguien traiga vida a esa casa». ¿Qué clase de vida? Rocío no iba a dejarse engañar fácilmente. Había aprendido que las palabras bonitas a menudo escondían intenciones terribles. La clase de vida que merece cualquier persona decente: comida caliente, techo seguro, trabajo honrado a cambio de salario justo. Hizo una pausa, como si midiera cada palabra. «Y respeto,
Sobre todo, respeto. Remedios se atrevió a levantar la vista por primera vez. ¿Y si no funcionara? ¿Si usted cambiara de opinión? Entonces os traería de vuelta personalmente, con dinero suficiente para estableceros donde quisierais. Don Francisco volvió a ponerse el sombrero. Pero espero que no será necesario. Rocío miró a sus hermanas. En los ojos de Remedios vio una chispa de esperanza que no aparecía desde hacía años. En los de Milagros, la curiosidad natural que su padre había intentado aplastar con gritos y castigos. Y en su propio corazón, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la posibilidad. «Acepto», dijo, y esas dos palabras cambiaron el curso de sus vidas para siempre. Don Francisco asintió solemnemente y entregó una bolsa al padre de las muchachas, quien la aceptó con manos temblorosas. «Hay una condición», añadió el hombre mayor. «Si alguna vez vuelvo a saber que habéis maltratado a otra mujer o niño, vendré personalmente a ajustar cuentas. ¿Entendido?» El borracho palideció y asintió rápidamente. Sin otra palabra, don Francisco se dirigió hacia un carro tirado por dos mulas que esperaba en la salida de la feria. Las hermanas lo siguieron en silencio, cada paso alejándolas de todo lo que habían conocido, aunque fuera terrible, y acercándolas a un futuro completamente incierto. Mientras el carro se alejaba por el sendero polvoriento, Rocío se volvió una última vez hacia la feria. Su padre ya había desaparecido entre la multitud, probablemente camino de la taberna más cercana. No sintió tristeza, solo un extraño vacío donde antes había estado el peso constante del miedo. «¿En qué nos hemos metido?», murmuró Remedios. «En algo diferente», respondió Rocío, y por primera vez en años eso le sonó como una promesa en lugar de una amenaza. El cortijo de los olivares se extendía ante ellas como un mar verde plateado bajo el sol de la tarde. La casa principal, de muros blancos y tejado de teja árabe, se alzaba majestuosa entre hileras perfectas de olivos centenarios, pero había algo melancólico en la belleza del lugar, como si la tierra misma guardara luto. «Es hermoso», susurró Milagros, y don Francisco sonrió por primera vez desde que lo conocieron. «Lo era», dijo simplemente. «Espero que vuelva a serlo». 3 hombres salieron de la casa al oír el carro. Rocío los estudió con la misma cautela que había desarrollado para sobrevivir todos esos años. El mayor, de unos 30 años, tenía los mismos ojos grises de su padre, pero una dureza en el rostro que hablaba de dolor mal curado. El del medio parecía más joven, con manos manchadas de tierra y una mirada que evitaba la suya. El menor, apenas salido de la adolescencia, llevaba un cuaderno bajo el brazo y observaba todo con la intensidad de quien ve el mundo a través de otros ojos. «Antonio, José María, Carlos», dijo don Francisco señalando a cada uno. «Estas son Rocío, Remedios y Milagros. A partir de hoy, forman parte de esta familia». El silencio que siguió fue tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Antonio, el mayor, fue el primero en hablar. «Padre, ¿puedo hablar contigo en privado?» «Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de ellas. No hay secretos en esta casa». Don Francisco bajó del carro y ayudó a las muchachas a descender. «Al menos no más secretos». «¿Has perdido el juicio?», estalló Antonio. «Traer extrañas a casa como si fueran familia», interrumpió su padre con firmeza. «¿Qué es exactamente lo que son ahora?». José María se acercó con pasos vacilantes. «Padre tiene razón. Esta casa necesitamos...» Se detuvo, incapaz de terminar la frase, pero Rocío entendió. En sus ojos vio el mismo vacío que la habitaba a ella. Carlos, el menor, cerró su cuaderno de golpe. «Bienvenidas», dijo simplemente, y se dirigió hacia la casa. Don Francisco recogió los escasos bultos de las hermanas. «Os enseñaré vuestras habitaciones. Mañana hablaremos de responsabilidades y expectativas, pero hoy simplemente descansad». Mientras seguían al hombre hacia la casa, Rocío sintió que cruzaba un umbral que era mucho más que físico. Detrás quedaba una vida de supervivencia y miedo. Delante estaba lo desconocido, y por primera vez en su vida eso no la aterrorizaba completamente.
La casa olía a aceite de oliva y romero, a limpieza y a algo indefinible que Rocío tardó en reconocer. Hogar. No el lugar donde habían vivido, que olía a alcohol y desesperación, sino un verdadero hogar donde las personas se cuidaban unas a otras. «Mañana empieza vuestra nueva vida», murmuró Remedios mientras subían las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. «Mañana», repitió Rocío, y en esa palabra había más esperanza de la que se había permitido sentir en años. La primera noche en el cortijo de los olivares transcurrió en un silencio extraño, roto solo por el susurro del viento entre las hojas de los olivos. Rocío permaneció despierta durante horas, acostumbrada a dormir con un oído atento a cualquier sonido que pudiera significar peligro. Pero aquí el silencio era diferente, no vacío, sino lleno de una paz que no recordaba haber experimentado jamás. Al amanecer, un aroma delicioso la despertó. Bajó las escaleras siguiendo el olor y encontró a José María en la cocina, preparando un desayuno que hizo que se le hiciera la boca agua. Pan tostado con aceite de oliva virgen, tomate rallado, jamón serrano y un café que olía a gloria. «Buenos días», murmuró él sin levantar la vista del fogón. «Espero que hayáis dormido bien. Mejor que en años», admitió Rocío sorprendiéndose de su propia honestidad. «¿Siempre desayunáis así?» José María esbozó una sonrisa tímida. «Mi madre decía que un día que empieza con buen desayuno no puede salir del todo mal». Su expresión se ensombreció. «Falleció hace 3 años. Desde entonces he intentado mantener sus tradiciones». «Lo siento». Rocío no sabía qué más decir. La pérdida era un territorio que conocía bien, aunque en su caso había perdido una madre que nunca estuvo realmente presente. «Enseñadme», dijo de repente. «A preparar esto, quiero decir, si vamos a vivir aquí». «No tenéis que ganároslo», interrumpió José María mirándola directamente por primera vez. «Padre fue muy claro anoche. Sois familia ahora, no criadas, no empleadas. Familia». La palabra la golpeó como una piedra en el estómago. «No sé qué significa eso», susurró. José María dejó la sartén y se volvió hacia ella completamente. «Significa que cuando uno está enfermo, los demás lo cuidan. Significa que cuando uno está triste, no está solo. Significa que cuando hay trabajo, se comparte, y cuando hay comida, también». Hizo una pausa. «Significa que por primera vez en mucho tiempo hay mujeres riendo en esta casa». Como invocadas por sus palabras, Remedios y Milagros aparecieron en la cocina, seguidas por don Francisco y sus otros 2 hijos. El desayuno que siguió fue la primera comida en familia que Rocío recordaba haber disfrutado. No hubo gritos, ni golpes, ni peleas por los pedazos más grandes, solo conversación tranquila y el sonido de personas que se cuidaban unas a otras. «Hoy os enseñaré el cortijo», anunció don Francisco mientras terminaba su café. «Quiero que conozcáis cada rincón, cada árbol. Esta tierra tiene sus secretos, y todos necesitamos conocerlos». La tour que siguió reveló un lugar que era mucho más complejo de lo que Rocío había imaginado. Los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, algunos árboles tan antiguos que sus troncos retorcidos parecían esculturas vivientes. Había establos con caballos andaluces, gallinas que corrían libres por el patio, y un huerto que José María tendía con amor maternal. «¿Vuestro padre siempre fue agricultor?», preguntó Remedios mientras José María le explicaba las diferencias entre las variedades de aceitunas. «No», respondió Antonio, que había estado silencioso durante todo el recorrido. «Era abogado en Córdoba, muy exitoso». Su voz tenía un filo que Rocío no pudo interpretar. «Lo dejó todo cuando murió nuestra madre». «Antonio», murmuró don Francisco en tono de advertencia. «¿Qué? ¿Es secreto?». Antonio se volvió hacia las hermanas. «Queréis saber en qué os habéis metido, ¿verdad? Pues aquí tenéis la verdad. Este lugar es donde la gente viene a esconderse del mundo. Y a veces», intervino Carlos suavemente, «a encontrarse a sí misma». El resto del día transcurrió en una extraña danza de acercamientos y retiradas. Rocío observaba a cada miembro de la familia intentando descifrar sus motivaciones y secretos. Don Francisco trabajaba en los olivares con una intensidad que parecía casi desesperada,
como si intentara enterrar algo en la tierra. Antonio se mantenía distante pero no hostil, más bien como alguien que había perdido la costumbre de confiar. José María encontraba excusas para estar cerca de Remedios, y Rocío notó cómo los ojos de su hermana se iluminaban cuando él le explicaba los misterios de la tierra. Carlos pasaba su tiempo dibujando, capturando momentos en papel con una precisión que era casi mágica. Esa noche, mientras ayudaba a limpiar después de la cena, Rocío se encontró a solas con don Francisco en la cocina. «¿Por qué lo hicisteis?», preguntó sin preámbulos. «En la feria, ¿por qué nos llevasteis?». Don Francisco siguió secando platos en silencio durante un momento. «¿Sabes cuánto tiempo hace que no se oía risa en esta casa?». «Eso no responde mi pregunta». «Quizás sí». Se volvió hacia ella, y en sus ojos, Rocío vio una vulnerabilidad que le recordó dolorosamente a sí misma. «Mis hijos están perdidos, Rocío, cada uno a su manera. Antonio perdió a su prometida en un accidente. José María culpa a la tierra por no poder salvar a su hijo pequeño de una enfermedad. Y Carlos nunca conoció el amor de una madre. Y pensasteis que 3 extrañas íbamos a solucionarlo. Pensé que 3 mujeres valientes que habían sobrevivido a lo imposible podrían enseñarles algo sobre seguir adelante». Don Francisco colgó el paño de cocina con movimientos cuidadosos. «Y pensé que vosotras también necesitabais un lugar donde sanar». Rocío sintió que algo se removía en su pecho, algo que había mantenido enterrado durante años. «No sabemos cómo ser una familia». «Nadie sabe», respondió él. «Se aprende sobre la marcha, con errores, con pequeñas victorias, con paciencia». La miró directamente. «Con tiempo». Esa noche, Rocío se durmió pensando en esa palabra, tiempo. Por primera vez en su vida tenía la sensación de que quizás, solo quizás, tenía tiempo suficiente para aprender a ser feliz. Pero el cortijo guardaba secretos que aún no habían salido a la luz, y la paz que comenzaba a sentir sería puesta a prueba de maneras que no podía imaginar. Los primeros días se convirtieron en semanas, y las semanas comenzaron a tejer una rutina que Rocío nunca había conocido. Despertar sin miedo, desayunar sin prisa, trabajar con propósito. Remedios había encontrado su lugar en el huerto junto a José María. Sus manos parecían tener magia para hacer crecer cualquier planta que tocaran. Milagros había comenzado a enseñar a leer a Carlos, quien a cambio le mostraba cómo capturar la belleza del mundo en papel. Pero era con Antonio con quien Rocío sentía una conexión más compleja y peligrosa. Trabajaban juntos en los olivares, podando y cuidando los árboles antiguos. Y en esos momentos de silencio compartido, ella comenzó a entrever al hombre que se escondía detrás de la armadura de dolor. ¿Cómo era ella?, se atrevió a preguntar una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un olivo centenario. Antonio no fingió no entender. Carmen era luz pura. Reía con todo el cuerpo, lloraba con la misma intensidad. Sus manos se crisparon alrededor de la navaja de podar. El día que iba a pedirle matrimonio, su caballo se espantó en el puente sobre el Guadalquivir. Se cayó y... «No tienes que contármelo. Quiero hacerlo». La miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Necesito que alguien sepa que existió, que fue amada». Rocío entendía ese dolor. «Mi madre murió cuando yo tenía 14 años. Enfermedad, pero para entonces ya llevaba años muerta por dentro. Mi padre la había matado a golpes y alcohol mucho antes de que su cuerpo se rindiera». «¿Es por eso que no confías en los hombres?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Tan obvio es?». «Solo para alguien que reconoce el miedo en otros ojos». Antonio se incorporó y la ayudó a levantarse. «No todos somos como tu padre, Rocío». «Lo sé», susurró, pero incluso mientras lo decía, se preguntaba si realmente lo creía. Esa noche, durante la cena, don Francisco hizo un anuncio que cambiaría todo. «Mañana vendrá el notario del pueblo. Hay documentos que necesito actualizar». «¿Qué clase de documentos?», preguntó Antonio con el ceño fruncido. «Los del testamento, principalmente». Don Francisco cortó su carne con movimientos precisos. «Es hora de que esta propiedad refleje la realidad de quienes la habitan». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. Rocío sintió que algo importante acababa de ocurrir.
pero no entendía qué. «Padre», dijo Carlos lentamente, «¿qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que Rocío, Remedios y Milagros son ahora legalmente parte de esta familia, con todos los derechos que eso conlleva». La declaración cayó como una bomba. Rocío sintió que el mundo se inclinaba peligrosamente. «Don Francisco, nosotras no podéis rechazarlo», interrumpió con firmeza. «Ya está decidido. Sois mis hijas ahora, tanto como ellos son mis hijos». «¿Has perdido completamente el juicio?», estalló Antonio, levantándose bruscamente. «Llevan aquí apenas un mes». «He perdido muchas cosas en mi vida», respondió su padre con calma, «pero no el juicio. Estas mujeres han traído vida a esta casa, han devuelto la esperanza donde había resignación. ¿Qué más necesito saber?». José María y Carlos intercambiaron miradas. Rocío pudo ver que, aunque sorprendidos, no estaban completamente en desacuerdo con su padre. Pero Antonio parecía una tormenta a punto de estallar. «Es demasiado pronto», murmuró Rocío. «Nosotras no esperábamos». «La familia no se trata de expectativas», dijo don Francisco. «Se trata de elección. Yo os he elegido y espero que vosotras elijáis quedaros». Esa noche, las tres hermanas se reunieron en la habitación de Rocío, susurrando como conspiradores. «¿Podemos confiar en él?», preguntó Remedios. «¿De verdad? Ha tenido 1000 oportunidades de hacernos daño», señaló Milagros, «y no lo ha hecho». «Pero esto es diferente», murmuró Rocío. «Esto es permanente». «¿Y eso te asusta?». Rocío consideró la pregunta de su hermana menor. Sí, la asustaba, pero no de la manera que había esperado. No era miedo al daño físico o al abuso, era miedo a la esperanza, miedo a permitirse creer que finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía. «Sí», admitió, «me aterroriza». «A mí también», susurró Remedios, «pero también me aterra la idea de irme». «Entonces nos quedamos», dijo Milagros con la sabiduría simple de sus 15 años, «y aprendemos a ser una familia de verdad». Al día siguiente, el notario llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Era un hombre mayor, con barba blanca y ojos amables, que había conocido a la familia Jiménez durante décadas. Mientras preparaba los documentos, les explicó las implicaciones legales de lo que don Francisco estaba haciendo. «Es muy poco común», admitió, «pero no ilegal. Estas jóvenes tendrán los mismos derechos de herencia que los hijos biológicos». «¿Y las obligaciones?», preguntó Rocío, siempre práctica. «Las mismas también. Cuidar de la propiedad, mantener las tradiciones familiares, cuidar unos de otros». El notario la miró por encima de sus gafas. «¿Estáis preparadas para eso?». Rocío miró a sus hermanas, luego a don Francisco y sus hijos. Antonio seguía tenso, pero había algo en sus ojos que no era hostilidad. José María sonreía abiertamente y Carlos ya había comenzado a dibujar la escena en su cuaderno. «Estamos preparadas», dijo finalmente. Cuando los documentos estuvieron firmados y sellados, don Francisco abrió una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras brindaban por la nueva composición de la familia Jiménez, Rocío sintió que algo fundamental había cambiado en su interior. Por primera vez en su vida, pertenecía a algún lugar, y ese lugar le pertenecía a ella también. Pero esa misma noche, mientras celebraban, ninguno de ellos notó la figura que observaba desde los olivares, unos ojos llenos de resentimiento que habían estado esperando el momento perfecto para reclamar lo que consideraba suyo por derecho. La verdadera prueba de su nueva familia estaba a punto de comenzar. La carta llegó una semana después de la adopción legal, entregada por un niño del pueblo que huyó tan pronto como la depositó en manos de don Francisco. El sobre, de papel amarillento y letra temblorosa, contenía solo unas líneas que hicieron palidecer al patriarca de la familia. «¿Quién era?», preguntó Rocío, notando inmediatamente el cambio en su expresión. Don Francisco dobló la carta cuidadosamente antes de responder. «Alguien del pasado que creía haber dejado atrás». Su voz sonaba extrañamente frágil. «Rocío, necesito que reúnas a todos en el salón. Hay cosas que debo contaros». 1 hora después, toda la familia estaba sentada en semicírculo frente a la chimenea apagada.
Don Francisco sostenía la carta como si fuera una serpiente venenosa. «Hace 20 años», comenzó, «yo no era el hombre que conocéis ahora. Era ambicioso, despiadado en los tribunales, dispuesto a hacer cualquier cosa por ganar un caso». Hizo una pausa, mirando directamente a sus hijos. «Incluso mentir». Antonio se enderezó en su asiento. «Padre, ¿de qué hablas? Hubo un caso, una herencia disputada, una familia de agricultores humildes contra un terrateniente poderoso». Don Francisco se levantó y comenzó a caminar hacia la ventana. «Yo representaba al terrateniente. Para ganar falsifiqué documentos, soborné testigos, destruí las vidas de esa familia». Rocío sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué familia? Los Herrera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rocío sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Los Herrera? Vuestro abuelo, Rocío, Manuel Herrera. Le robé sus tierras, su casa, su sustento. Murió en la ruina y su hijo, vuestro padre, nunca se recuperó de la pérdida. Remedios se levantó bruscamente, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Estás diciendo que nuestro padre se convirtió en lo que era por tu culpa? En parte, sí. Don Francisco se volvió hacia ellas, con el rostro demacrado por el dolor. Cuando me enteré de quiénes erais en la feria, cuando oí vuestros apellidos, al principio pensé que era una coincidencia cruel. Pero después entendí que el destino me había dado una oportunidad de enmendar lo que había hecho. ¿Nos trajiste aquí por culpa? La voz de Rocío era apenas un susurro, pero cortaba como un cuchillo. Os traje aquí por justicia. Y sí, por culpa, pero os quedasteis por amor. Don Francisco extendió la carta hacia ella. La carta es de vuestro tío, Rodrigo Herrera, el único hermano vivo de vuestro padre. Ha sabido que estáis aquí y viene a reclamaros. Rocío tomó la carta con manos temblorosas. La letra era tosca pero determinada. Francisco Jiménez, sé que tienes a las niñas de mi hermano. Son mi familia, mi responsabilidad. Vengo por ellas. Lo que hiciste a mi familia no quedará sin pagar. ¿Sabías que teníamos un tío?, le preguntó a sus hermanas. Padre lo mencionaba a veces cuando bebía, murmuró Milagros. Decía que había huido a Argentina después de perder las tierras. Ha vuelto, dijo don Francisco simplemente, y tiene derecho legal a reclamaros. Sois menores de edad, excepto Rocío, y él es vuestro pariente más cercano. Antonio se puso de pie abruptamente. Esto es absurdo. Son familia ahora. Hay documentos. Los documentos pueden ser anulados si se demuestra que se firmaron bajo engaño. Don Francisco se acercó a Rocío. Si él puede probar que no os revelé toda la verdad sobre mi pasado, un juez podría declarar la adopción inválida. Rocío se levantó lentamente, sintiendo que cada movimiento requería un esfuerzo sobrehumano. ¿Hay algo más que no nos hayas dicho? Las tierras que perdió vuestro abuelo incluían este cortijo. La revelación cayó como un rayo. Rocío miró a su alrededor, viendo con nuevos ojos la casa que había comenzado a considerar su hogar. Estamos viviendo en tierras que eran de nuestra familia. ¿Sí? ¿Y tú lo sabías desde el primer día? Sí. Remedios se cubrió el rostro con las manos, sollozando. José María se acercó a consolarla, pero ella se apartó. No te atrevas a tocarme. Remedios, por favor, murmuró él. Esto no cambia nada entre nosotros. ¿Que no cambia nada? Rocío se volvió hacia todos ellos con ojos llameantes. Todo lo que hemos vivido aquí ha sido una mentira. La familia, el hogar, el amor, todo construido sobre el sufrimiento de la nuestra propia familia. No, dijo Carlos, levantándose por primera vez. El amor que hemos encontrado aquí es real. Los momentos que hemos compartido son reales. El dolor de padre es real, pero también su arrepentimiento. ¿Cómo podemos creer algo de lo que dice? Milagros tenía la voz quebrada. ¿Cómo sabemos que esto no es otra manipulación? Don Francisco se acercó a la chimenea y tomó un atizador. Con movimientos deliberados, comenzó a remover las cenizas frías. Porque voy a devolveros lo que es vuestro. Todo. El cortijo, las tierras, el dinero que debería haber sido de vuestro abuelo con intereses. Levantó la vista hacia ellas. Y después, si decidís iros con vuestro tío, lo entenderé.
¿Y si decidimos quedaros?, preguntó Rocío, sorprendiéndose a sí misma. Entonces aprenderemos a ser una familia de verdad, sin secretos, sin culpas del pasado, solo con la verdad y el amor que hemos construido juntos. Esa noche, ninguno de ellos durmió bien. Rocío se sentó en su ventana, mirando los olivares que ahora sabía habían pertenecido a su abuelo. Parte de ella se sentía traicionada, utilizada, pero otra parte, una parte que crecía a pesar de todo, entendía que las acciones de don Francisco, aunque nacidas de la culpa, habían resultado en algo genuinamente hermoso. Al amanecer, un carruaje se detuvo frente a la casa. De él bajó un hombre alto y delgado, con el rostro curtido por años de trabajo bajo el sol argentino y ojos que brillaban con la misma determinación que Rocío reconocía en su propio espejo. Rodrigo Herrera había venido a reclamar a sus sobrinas y la verdadera batalla por el futuro de la familia estaba a punto de comenzar. El encuentro entre Rodrigo Herrera y don Francisco fue tenso como una cuerda de violín a punto de romperse. Los dos hombres se midieron en el patio principal mientras toda la familia observaba desde la galería, cada uno representando décadas de dolor y resentimiento que finalmente salían a la luz. Francisco Jiménez, dijo Rodrigo con voz ronca por la emoción. 20 años he esperado este momento. Rodrigo. Don Francisco inclinó la cabeza con respeto. Lamento más de lo que las palabras pueden expresar lo que le hice a tu familia. ¿Lamentas? Rodrigo rió sin humor. ¿Sabes lo que ha sido mi vida? ¿Sabes cómo murió mi hermano? ¿En qué se convirtió después de que le robaras todo? Rocío bajó las escaleras lentamente, con sus hermanas siguiéndola. Era hora de que conociera a este tío del que apenas sabía nada, este hombre que había cruzado un océano para buscarlas. ¿Tío Rodrigo? Su voz era tentativa, incierta. El hombre se volvió hacia ella y por un momento su expresión severa se suavizó. Dios mío, eres idéntica a tu abuela cuando tenía tu edad. Se acercó con pasos vacilantes. Rocío, ¿verdad? Y vosotras debéis ser Remedios y Milagros. ¿Cómo sabéis nuestros nombres?, preguntó Milagros. Porque nunca dejé de preguntar por vosotras. Incluso desde Argentina tenía gente que me informaba. Sabía que vuestro padre se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Sabía que no estabais bien, pero tardé años en reunir el dinero para volver. ¿Por qué ahora? Rocío estudió su rostro, buscando señales de las mismas debilidades que había visto en su padre. Porque finalmente tengo los medios para cuidaros como merecéis. Tengo una estancia próspera en la Pampa Argentina, empleados de confianza, una vida estable. Sus ojos se endurecieron al mirar a don Francisco. Y porque este hombre necesita pagar por lo que hizo. Don Francisco dio un paso adelante. Estoy dispuesto a transferir todas las propiedades a las muchachas. Son suyas por derecho. No quiero tu dinero sucio, escupió Rodrigo. Quiero justicia. Y quiero a mis sobrinas lejos de ti. ¿Y si no queremos irnos? La pregunta salió de los labios de Remedios antes de que pudiera detenerla. Rodrigo la miró como si hubiera dicho algo incomprensible. ¿Qué? Has preguntado qué queremos nosotras, intervino Rocío. Has hablado de derechos y justicia y venganza, pero nadie nos ha preguntado qué queremos. Sois menores de edad. Yo no. Rocío se irguió mostrando toda la fuerza que había desarrollado durante años de supervivencia. Tengo 19 años. Puedo tomar mis propias decisiones. Y puedo tomar decisiones por mis hermanas si es necesario. Antonio se acercó desde donde había estado observando. Rodrigo, entiendo tu ira, pero estas mujeres han encontrado la paz aquí. ¿No cuenta eso para nada? ¿Tú quién eres para hablar? Rodrigo se volvió hacia él con ojos llameantes. ¿Otro Jiménez que se cree con derecho a decidir sobre la vida de otros? Soy alguien que las ha visto florecer, respondió Antonio con calma. Alguien que ha visto cómo han transformado esta casa y cómo esta casa las ha transformado a ellas. Bonitas palabras. Rodrigo se dirigió nuevamente a sus sobrinas. Pero yo os ofrezco algo real. Una nueva vida en Argentina. Lejos de toda esta podredumbre. Dinero propio, educación, la oportunidad de casaros bien. ¿Y la familia que hemos encontrado aquí?, preguntó Milagros. No son vuestra familia. Son los hijos del hombre que destruyó a vuestro abuelo.
Pero son nuestra familia, insistió Remedios, en todos los sentidos que importan. Rodrigo pareció genuinamente confundido. ¿Os ha lavado el cerebro? ¿No entendéis lo que este hombre le hizo a vuestro abuelo? Entendemos perfectamente, dijo Rocío. También entendemos que don Francisco ha pasado 20 años intentando enmendar ese error. Y entendemos que el amor y la bondad que hemos encontrado aquí son reales, sin importar cómo comenzaran. Rocío, don Francisco se acercó con pasos cuidadosos. No quiero que os sintáis obligadas a quedaros por mí. Si queréis ir con vuestro tío, no se trata de ti, le interrumpió. Se trata de nosotras, de lo que hemos construido aquí, de las personas en las que nos hemos convertido. Carlos se adelantó con su cuaderno en las manos. Rodrigo, ¿puedo enseñarte algo? El hombre mayor frunció el ceño, pero asintió. Carlos abrió su cuaderno y comenzó a pasar páginas llenas de dibujos. Remedios riendo mientras plantaba tomates, Milagros enseñando a leer bajo la sombra de un olivo, Rocío con las manos manchadas de tierra y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Estas son las mujeres que han venido a vivir con nosotros, dijo Carlos suavemente. Míralas, parecen infelices, parecen prisioneras. Rodrigo estudió los dibujos con expresión inescrutable. Rocío pudo ver que luchaba internamente, su deseo de venganza contra la evidencia de su felicidad. Necesito tiempo para pensar, murmuró finalmente. Tiempo para procesar todo esto. Por supuesto, dijo don Francisco. Eres bienvenido a quedarte en la casa. Hay habitaciones de sobra. No, Rodrigo negó con la cabeza. Me hospedaré en el pueblo, pero volveré mañana, y quiero hablar con cada una de vosotras a solas. Mientras se alejaba hacia su carruaje, Rocío sintió que se abría un abismo de incertidumbre bajo sus pies. Por primera vez, desde que había llegado al cortijo, el futuro volvía a ser completamente incierto. Esa noche, la familia cenó en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que el amanecer podría traer. Rocío miraba las caras que habían llegado a amar y se preguntaba si esta sería una de las últimas cenas que compartirían todos juntos. Pase lo que pase, dijo finalmente don Francisco, quiero que sepáis que estos han sido los meses más felices de mi vida desde que murió vuestra madre adoptiva. No digas eso como si fuera una despedida, murmuró José María. Esto no se ha acabado. No, coincidió Rocío, sorprendiéndose por la firmeza en su propia voz. No se ha acabado en absoluto, pero incluso mientras lo decía, se preguntaba si tendría la fuerza necesaria para luchar por la familia que había encontrado, o si el peso del pasado finalmente la obligaría a alejarse del único hogar real que había conocido. La mañana llegó demasiado pronto, trayendo consigo una decisión que cambiaría el curso de todas sus vidas. Rodrigo regresó al cortijo al mediodía, cuando el sol andaluz caía a plomo sobre los olivares plateados. Esta vez venía acompañado por un hombre más joven que presentó como su socio de negocios en Argentina, Miguel Santos, y por el alcalde del pueblo, quien había venido como testigo oficial de lo que prometía ser una conversación crucial. He estado despierto toda la noche, anunció Rodrigo sin preámbulos, pensando en lo que vi ayer, en lo que me dijisteis. Sus ojos recorrieron las caras de la familia reunida en el patio, y he llegado a una conclusión. Rocío sintió que su corazón se aceleraba. Junto a ella, Remedios y Milagros se tomaron de las manos instintivamente. Antes de decir nada, continuó Rodrigo, quiero que cada una de mis sobrinas me diga, con total honestidad, qué es lo que realmente quiere. No lo que cree que debería querer, no lo que otros esperan que quiera. ¿Qué quiere vuestro corazón? Milagros fue la primera en hablar, con la claridad brutal de sus 15 años. Quiero quedarme aquí, quiero seguir enseñando a los niños del pueblo, quiero ver crecer los olivos que hemos plantado, quiero ser parte de esta familia que hemos construido. Remedios asintió, con lágrimas en los ojos. Yo también. He encontrado mi lugar aquí. He encontrado el amor. Miró a José María con una sonrisa tímida. No quiero irme. Todas las miradas se volvieron hacia Rocío. Ella tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de la decisión no solo por ella, sino por el futuro de sus hermanas. Quiero quedarme, dijo finalmente.
Pero también quiero que tengáis una relación con nosotras. Sois nuestro tío, nuestra sangre. Eso significa algo. Rodrigo asintió lentamente. Esperaba esa respuesta, y creo que es la correcta. Se volvió hacia don Francisco. Pero tengo condiciones. Las que sean, respondió don Francisco inmediatamente. Primera, quiero que se establezca un fondo fiduciario para las muchachas, dinero que compense lo que le robaste a mi padre, con intereses. Ellas tendrán independencia económica completa. Hecho. Segunda, quiero pasar 2 meses al año aquí, conociéndolas, siendo parte de sus vidas. Y quiero que ellas vengan a Argentina cuando lo deseen, para conocer sus raíces, su historia familiar. Por supuesto. Y tercera, Rodrigo hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de don Francisco. Quiero tu confesión completa de lo que hiciste por escrito, firmada ante notario. No para venganza, sino para que la verdad quede registrada, para que mi padre sea recordado como el hombre honrado que era. Don Francisco no vaciló. Escribiré cada detalle, cada mentira, cada documento falsificado, cada vida que arruiné, y lo haré público si es necesario. Miguel Santos, que había permanecido silencioso, se adelantó. Rodrigo me ha pedido que os haga una propuesta también. Tenemos conexiones en Buenos Aires, oportunidades de exportación para aceite de oliva de calidad. Si queréis, podemos ayudar a convertir este cortijo en algo más que una propiedad familiar. Podría ser un negocio próspero. Antonio miró a su padre con sorpresa. ¿Un negocio? Pero si apenas sabemos. Tenéis algo que vale más que el conocimiento técnico, interrumpió Miguel. Tenéis pasión, dedicación, y ahora tenéis historia. El aceite de oliva de Los Olivares Herrera Jiménez tendría una historia poderosa que contar. ¿Herrera Jiménez?, preguntó Carlos. Un nuevo nombre para una nueva época, explicó Rodrigo, uniendo las dos familias que este lugar ha conocido, honrando el pasado mientras construimos el futuro. Rocío sintió que algo se expandía en su pecho, una sensación que tardó en reconocer como esperanza pura. Estoy diciendo que quizás el destino tenía un plan después de todo, respondió Rodrigo. Quizás era necesario que perdiéramos todo para que vosotras pudierais encontrarlo de nuevo. Don Francisco se acercó a Rodrigo con pasos vacilantes. Podéis perdonarme algún día. El perdón no es algo que se concede de una vez, respondió Rodrigo. Es algo que se construye día a día, acción por acción, pero creo que estamos en el buen camino. Se estrecharon las manos bajo el sol andaluz, dos hombres que habían sido enemigos comenzando el difícil proceso de convertirse en familia. El alcalde, que había observado todo con ojos brillantes, se aclaró la garganta. Si me permitís, creo que esto merece una celebración, y creo que todo el pueblo querrá conocer esta historia. Esa tarde, mientras se preparaba la fiesta improvisada en el patio del cortijo, Rocío se encontró a solas con Antonio junto al olivo más antiguo de la propiedad. ¿Cómo te sientes?, le preguntó él. Como si acabara de despertar de un sueño muy largo, respondió ella. ¿Y tú? Como si finalmente entendiera lo que significa el hogar. Antonio tomó su mano con suavidad. Rocío, hay algo que necesito decirte. Que te amo. No como una hermana, no como parte de la familia. Te amo como mujer, como la persona que ha devuelto la luz a mi vida. Rocío sintió que su respiración se detenía. Antonio, sé que es complicado. Sé que técnicamente somos familia ahora, pero lo que siento por ti existía mucho antes de que los papeles se firmaran. Rocío miró sus manos entrelazadas, pensando en todo el camino que habían recorrido para llegar a este momento. Yo también te amo, susurró finalmente. Y tienes razón, es complicado, pero después de todo lo que hemos pasado, creo que podemos manejar un poco de complicación. Se besaron bajo las ramas del olivo centenario, mientras el sonido de la celebración llegaba desde el patio. Era un beso que sabía a nuevos comienzos, a segundas oportunidades, a la promesa de que el amor podía florecer incluso en el terreno más árido. Esa noche, cuando la fiesta finalmente terminó y todos se retiraron a descansar, Rocío se quedó un momento más en el patio, mirando las estrellas andaluzas. ¿No puedes dormir? Don Francisco salió de la casa, llevando 2 tazas de té. Estoy procesando, admitió ella,
aceptando la taza caliente. Todo ha cambiado tan rápido. A veces la vida es así. Años de lentitud seguidos por momentos de cambio radical. Se sentó junto a ella en el banco de piedra. ¿Tienes dudas? No sobre quedarme, pero sí sobre todo lo demás. El negocio, la responsabilidad, lo que significa ser una Herrera Jiménez. Significa que tienes las raíces de 2 familias para sostenerte, dijo don Francisco. Y significa que tienes la oportunidad de escribir una nueva historia, mejor que cualquiera de las anteriores. Rocío asintió, sintiendo la verdad de sus palabras. Don Francisco, ¿cómo sabemos que estamos tomando las decisiones correctas? No lo sabemos, respondió él con honestidad, pero creo que las decisiones correctas no son las que garantizan el éxito. Son las que tomamos con amor, con honestidad, con esperanza de un futuro mejor. Mientras se dirigía finalmente a su habitación, Rocío pasó por las puertas de sus hermanas. Podía oír a Remedios y José María susurrando planes para el huerto y a Milagros leyendo en voz alta para Carlos. Sonidos de una familia que había elegido ser familia. Al llegar a su cuarto, encontró una nota deslizada bajo su puerta. Era de Antonio, escrita en su letra cuidadosa. Mañana comenzamos de nuevo, juntos. Rocío sonrió, guardó la nota en su cajón y se acostó por primera vez en meses sin una sola preocupación por el futuro. Habían encontrado su lugar en el mundo y el mundo había encontrado un lugar para ellos. Pero como Rocío aprendería pronto, cuando una historia parece llegar a su final feliz, a menudo es solo el comienzo de una nueva aventura. 6 meses después, los olivares Herrera Jiménez había florecido más allá de las expectativas más optimistas de cualquiera. El aceite de oliva que producían había ganado reconocimiento en Madrid y Barcelona. Las clases de Milagros habían crecido hasta convertirse en una pequeña escuela rural, y Remedios había establecido un próspero negocio de hierbas medicinales que atraía compradores de toda Andalucía. Rocío estaba en el olivar más alejado, supervisando la cosecha de octubre, cuando vio a un jinete acercarse por el sendero principal. Era extraño, no esperaban a nadie esa tarde, y algo en la postura del visitante le provocó una inquietud inexplicable. El hombre que desmontó era joven, tal vez de la edad de Antonio, pero con una elegancia que hablaba de dinero y posición social. Sus ropas eran finas, su caballo de raza pura, y cuando se quitó el sombrero para saludarla, reveló unos ojos verde esmeralda que la hicieron estremecer sin razón aparente. ¿Es usted Rocío Herrera?, preguntó con voz educada pero firme. Soy Rocío Herrera Jiménez, corrigió ella, alzando la barbilla con la confianza que había aprendido a mostrar. ¿En qué puedo ayudarle? Mi nombre es Eduardo Mendoza, dijo, y el apellido hizo que el corazón de Rocío se saltara un latido. Creo que necesitamos hablar. Los Mendoza. Rocío conocía ese nombre de las historias que don Francisco había contado sobre el pasado, sobre el caso que había arruinado a su familia. Eduardo Mendoza debía ser pariente del terrateniente para quien don Francisco había trabajado 20 años atrás. No creo que tengamos nada de qué hablar, dijo Rocío, comenzando a caminar hacia la casa. Creo que sí, insistió Eduardo, siguiéndola, especialmente considerando que soy vuestro medio hermano. Rocío se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. ¿Qué habéis dicho? Vuestro padre, antes de casarse con vuestra madre, tuvo una aventura con mi madre. Yo soy el resultado de esa aventura. Eduardo se acercó, y Rocío pudo ver ahora el parecido que no había notado antes. La misma línea de la mandíbula, los mismos ojos expresivos, aunque de diferente color. Soy vuestro hermano mayor. Eso es imposible, murmuró Rocío, pero incluso mientras lo decía recordaba las borracheras de su padre, sus referencias ocasionales a errores del pasado que había cometido antes de casarse. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años, continuó Eduardo. Antes de morir me contó toda la verdad. Me dijo que tenía hermanas en algún lugar, hijas del hombre que había amado y perdido. ¿Por qué apareces ahora? Rocío se las arregló para mantener la voz firme, a pesar del torbellino de emociones que la asaltaba. Porque he estado buscándoos durante años, y porque cuando me enteré de lo que había pasado, de cómo habíais acabado aquí, de toda la historia con los Jiménez,
Eduardo hizo una pausa. Porque creo que tenéis derecho a saber toda la verdad sobre vuestro pasado. En ese momento, Antonio apareció por el sendero, claramente preocupado por haber visto a un extraño en la propiedad. Rocío, ¿todo bien? Antonio, dijo ella, sintiendo que su voz sonaba extraña incluso a sus propios oídos. Te presento a Eduardo Mendoza. Aparentemente es mi hermano. La expresión de Antonio pasó por varias emociones en rápida sucesión: sorpresa, confusión y finalmente una preocupación protectora que hizo que se acercara inmediatamente al lado de Rocío. ¿Vuestro hermano? Medio hermano, corrigió Eduardo. Y vengo con una propuesta que creo que os interesará a todos. ¿Qué clase de propuesta?, preguntó Antonio con recelo. Eduardo sonrió, y había algo en esa sonrisa que hizo que Rocío sintiera un escalofrío premonitorio. Una propuesta que podría hacer a vuestra familia inmensamente rica, pero también una que podría cambiar todo lo que creéis saber sobre vuestro pasado. Esa tarde, reunidos en el salón principal, con toda la familia presente, incluyendo a Rodrigo, que había llegado para su visita mensual, Eduardo Mendoza reveló una historia que ninguno de ellos había esperado. Mi padre adoptivo, Álvaro Mendoza, fue el hombre para quien Francisco Jiménez trabajó hace 20 años, comenzó. Pero lo que no sabéis es que mi padre adoptivo está muriendo y que en su lecho de muerte me ha confesado algo que cambia toda la historia. Don Francisco palideció. ¿Qué ha confesado? Que él fue quien ordenó la falsificación de documentos. Que Francisco Jiménez no era el cerebro de la operación, sino simplemente un abogado joven y ambicioso que fue manipulado para hacer el trabajo sucio. Eduardo miró directamente a don Francisco. Vos fuisteis el chivo expiatorio, no el villano. El silencio que siguió fue absoluto. Rocío sintió que el mundo se reorganizaba a su alrededor una vez más. Eso no puede ser cierto, murmuró don Francisco. Yo sabía lo que estaba haciendo. Yo tomé las decisiones. Tomasteis las decisiones que él os manipuló para tomar. Os amenazó con arruinar vuestra carrera si no cooperabais, ¿verdad? Os prometió una sociedad en su firma si hacíais este último caso para él. Don Francisco asintió lentamente, como si los recuerdos estuvieran volviendo con nueva claridad. Y cuando todo salió mal, cuando la familia Herrera perdió todo, él se aseguró de que toda la culpa recayera sobre vos. Vos fuisteis expulsado del colegio de abogados, vuestro nombre fue arruinado, y él siguió siendo respetado en la comunidad. Rodrigo se levantó bruscamente. ¿Estáis diciendo que Francisco no fue el único responsable? Estoy diciendo que Francisco fue usado como herramienta por un hombre mucho más poderoso y sin escrúpulos. Eduardo sacó un sobre de su chaqueta. Y estoy diciendo que mi padre adoptivo, antes de morir, quiere hacer las cosas bien. Ha dejado instrucciones para que todas las propiedades que obtuvo ilegalmente sean devueltas a sus legítimos dueños, con compensación completa. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Carlos. Significa que la familia Herrera no solo recuperará este cortijo, sino también las otras 3 propiedades que perdieron. Significa compensación económica que os convertirá en una de las familias más ricas de Andalucía. Eduardo hizo una pausa. Y significa que Francisco Jiménez será públicamente exonerado de cualquier culpa en el asunto. Rocío sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. ¿Por qué habría de hacer eso? ¿Por qué ahora? Porque está muriendo, y porque la culpa finalmente lo ha alcanzado, y porque... Eduardo la miró directamente. Porque yo se lo pedí. Cuando supe que tenía hermanas, cuando me enteré de lo que habían pasado, no pude soportar la idea de que siguierais sufriendo por los pecados de otros. Antonio se acercó a Rocío y la rodeó con sus brazos. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para nuestra familia? Significa que podéis elegir, respondió Eduardo. Podéis tomar la compensación e iros a vivir donde queráis, como queráis. O podéis quedaos aquí, pero como propietarios legítimos, con los recursos para hacer de este lugar algo verdaderamente extraordinario. ¿Y tú?, preguntó Milagros. ¿Qué quieres tú de todo esto? Eduardo sonrió, y por primera vez, Rocío vio en esa sonrisa algo genuino y cálido. Quiero conocer a mis hermanas. Quiero ser parte de vuestras vidas, si me lo permitís.
y quiero ayudar a construir algo hermoso sobre las ruinas de tanto dolor pasado. Esa noche, después de que Eduardo se hubiera instalado en una de las habitaciones de invitados, la familia se reunió para discutir esta nueva revelación. Las implicaciones eran enormes, no solo económicamente, sino emocionalmente. ¿Creéis que dice la verdad?, preguntó Remedios. Los documentos parecen auténticos, dijo don Francisco, que había estado revisando los papeles que Eduardo había traído, y explicarían muchas cosas que nunca entendí sobre aquel caso. «¿Pero por qué ahora?», insistió Antonio. «¿Por qué después de tantos años?». «A veces», dijo Rodrigo pensativamente, «la verdad tiene su propio tiempo, y a veces necesitamos perder todo para estar listos para recibir lo que realmente nos pertenece». Rocío miró por la ventana hacia los olivares que brillaban bajo la luna. ¿Sabéis qué pienso? Pienso que da igual si somos ricos o pobres, si somos dueños legales o solo habitantes. Lo que importa es que hemos encontrado algo que vale más que cualquier propiedad. Hemos encontrado una familia que eligió amarse. «¿Entonces qué decidimos?», preguntó José María. «Decidimos quedarnos», dijo Rocío sin vacilar. «Pero decidimos quedarnos como la familia que somos ahora. Herreras, Jiménez y Mendoza. Todos juntos». Al día siguiente, cuando firmaron los documentos que los convertían oficialmente en propietarios de un imperio de olivares que se extendía por media provincia, Rocío sintió que finalmente había llegado al final de un largo viaje. Pero al mirar a su nueva familia extendida, don Francisco, sus hijos, sus hermanas, su tío Rodrigo y ahora Eduardo, se dio cuenta de que en realidad no era el final de nada. Era el comienzo de la historia más grande y hermosa que jamás había imaginado vivir. Y mientras el sol se ponía sobre los olivares de los olivares Herrera Jiménez Mendoza, Rocío supo con certeza absoluta que algunas familias nacen, pero las mejores familias se eligen y se construyen con amor, paciencia y la voluntad inquebrantable de permanecer juntos sin importar lo que el destino depare. 3 años después de aquel día que cambió sus vidas para siempre, Rocío se encontraba en el mismo olivar donde había conocido a Eduardo, pero ahora todo era diferente. Los árboles centenarios habían sido restaurados con técnicas modernas, nuevos olivos jóvenes se extendían hacia el horizonte, y la tierra que una vez guardó tanto dolor ahora florecía con una abundancia que parecía casi mágica. Era el día de su boda con Antonio. Toda la familia había trabajado durante meses para convertir el olivar principal en un lugar digno de la celebración. Guirnaldas de flores blancas y ramas de olivo decoraban los árboles, mesas largas de madera se extendían bajo las copas plateadas y un altar improvisado aguardaba bajo el olivo más antiguo de la propiedad. «¿Estás nerviosa?», le preguntó Remedios mientras le ajustaba el velo de encaje que había pertenecido a la madre de don Francisco. «No», respondió Rocío, y se sorprendió al darse cuenta de que era verdad. «Estoy completa». Milagros, ahora con 18 años y una madurez que a veces asombraba a todos, se acercó con una sonrisa traviesa. «Eduardo ha estado paseándose nervioso toda la mañana. Creo que está más alterado que el novio». Rocío rió. En los 3 años que habían pasado desde su aparición, Eduardo se había convertido en el hermano protector que nunca habían tenido. Había usado su fortuna y conexiones para ayudar a expandir el negocio familiar, pero más importante, había llenado un vacío en sus corazones que ni siquiera sabían que existía. «¿Dónde está don Francisco?», preguntó Rocío. «Esperándote para llevarte al altar», respondió Remedios. «Dice que es el honor más grande de su vida». Mientras caminaban hacia donde el patriarca de la familia las esperaba, Rocío reflexionó sobre el extraño giro que había dado el destino. El hombre que una vez había sido responsable de la ruina de su familia, ahora la acompañaría hacia el altar para casarse con su hijo. Pero ya no veía ironía en eso, solo la misteriosa justicia del universo cuando las cosas finalmente encuentran su lugar correcto. Don Francisco estaba esperándola bajo la puerta de entrada principal, vestido con su mejor traje y con lágrimas en los ojos que no intentaba ocultar. «Estás hermosa», murmuró cuando ella se acercó. «Estoy feliz», respondió ella tomando su brazo.
Tu abuelo estaría orgulloso, dijo él, mientras comenzaban a caminar hacia el olivar. Manuel Herrera era un hombre bueno y habría amado verte así. Está aquí, dijo Rocío con convicción. Todos nuestros seres queridos están aquí. Los puedo sentir en el viento entre los olivos. La ceremonia fue simple pero perfecta. El párroco del pueblo, que había conocido a todas las familias involucradas durante décadas, ofició con palabras que hablaban de segundas oportunidades, de amor que crece en terreno árido y de familias que se forjan en el fuego de la adversidad para emerger más fuertes. Con este anillo, dijo Antonio, su voz quebrada por la emoción, te prometo que seremos uno como estos olivos son uno con la tierra, profundamente enraizados, siempre creciendo hacia la luz. Con este anillo, respondió Rocío, te prometo que nuestro amor dará fruto como estos árboles, generación tras generación, dulce y duradero, nutriendo a todos los que encuentren refugio bajo nuestras ramas. Cuando se besaron como marido y mujer, el viento sopló entre los olivos con tal fuerza que las hojas plateadas brillaron como miles de estrellas bajo el sol andaluz. Cuando Antonio y Rocío intercambiaron votos bajo el olivo centenario, prometiéndose amor eterno en presencia de los árboles que habían sido testigos de tanto dolor y ahora celebraban tanta alegría, no había un solo ojo seco entre los invitados. La celebración que siguió duró hasta altas horas de la noche. Los habitantes del pueblo se mezclaron con amigos de Madrid y Barcelona. Comerciantes de aceite de oliva bailaron flamenco con campesinos locales, y la música y la risa llenaron los aires hasta que las estrellas aparecieron en el cielo claro de octubre. Rodrigo, que había decidido quedarse permanentemente en España después de encontrar una nueva familia, brindó por las mujeres más valientes que he conocido, que tomaron las semillas del dolor y las convirtieron en árboles de alegría. Eduardo, con María Carmen, la maestra del pueblo a quien había comenzado a cortejar, habló de la familia que el destino dispersó y el amor volvió a unir más fuerte que antes. José María y Remedios, que habían anunciado su propio compromiso apenas un mes antes, alzaron sus copas por el futuro que construiremos todos juntos, raíz por raíz, rama por rama. Carlos, ahora un artista reconocido cuyas pinturas de la vida rural andaluza se vendían en galerías de toda Europa, simplemente dijo: por los momentos que nos cambian para siempre y por tener ojos para reconocerlos cuando llegan. Milagros, quien había sido aceptada en la Universidad de Córdoba, pero había decidido posponer sus estudios para ayudar a establecer una escuela formal en la propiedad, brindó por todas las niñas que aún no saben que pueden escribir su propia historia, sin importar cómo comience. Y don Francisco, el hombre que había llevado la carga de la culpa durante tantos años y ahora había encontrado la redención en el amor de una familia elegida, simplemente dijo: por las segundas oportunidades y por las personas valientes que las aceptan cuando llegan. Cuando la última copa fue alzada y la última canción cantada, cuando los invitados finalmente se retiraron y la familia extendida se dirigió a sus habitaciones, Antonio y Rocío se quedaron solos bajo las estrellas. ¿En qué piensas?, le preguntó él, rodeándola con sus brazos. En el camino, respondió ella, en todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí, en todas las lágrimas, todos los miedos, todas las noches que pensé que nunca encontraríamos la paz. ¿Te arrepientes de algo?, Rocío consideró la pregunta seriamente. No, ni siquiera de las partes más dolorosas. Sin ellas no habríamos llegado aquí. No habríamos aprendido a valorar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos?, preguntó Antonio, aunque conocía la respuesta. Tenemos todo, susurró Rocío. Tenemos